Hola, hoy estudiaremos el movimiento de una partícula desde las funciones vectoriales del cálculo vectorial. Para ello emplearemos este problema que es del libro de cálculo 2 en varias variables de Larson. El ejercicio dice, movimiento de una partícula. Una partícula se mueve en el plano XY a lo largo de la curva representada por R de t igual a t menos seno de t por i más 1 menos coseno de t por j. Halla los valores máximo y mínimo de la norma de R' de t y de la norma de R segunda de t. Esta figura la hemos puesto acá porque entendemos que esta función es una función vectorial. Cuando uno la grafica, une las cabezas de todos los vectores, que son los valores funcionales. Y esa unión de esas cabezas vectoriales, pues de esa cabeza de los vectores nos dan una curva. En este caso, esa curva está representando el movimiento de la partícula. Nos piden encontrar qué pasa con la norma de la primera derivada, donde están sus extremos relativos, y de la segunda derivada. Muy bien. Vamos a la discusión del problema. Entonces, lo que estaba mencionando es que la partícula pues se mueve en el plano XY y el comportamiento de ese movimiento, de esta trayectoria, es como indica la función vectorial. Al hacer la gráfica empleando GeoGebra, vemos que la representación es como si la partícula estuviera rebotando. Esta es la trayectoria de la partícula. Muy bien. ¿Qué variables tenemos presentes? La primera, pues es t, que es la variable independiente, es el tiempo en el que se desplaza la partícula, y r es la función vectorial, cuya gráfica va a ser la trayectoria de la partícula. Muy bien. ¿Qué restricciones o limitaciones tenemos en el problema? La función vectorial r de t, cuya primera componente es t seno de t y segunda componente es 1 menos coseno de t. ¿Qué condiciones técnicas les vamos a poner? Pues realmente a la variable tiempo le vamos a poner que sea mayor o igual a 0 desde que nosotros empezamos a observar la partícula. Muy bien, ¿con qué método vamos a resolver este problema o este objeto que nos están preguntando? Vamos a utilizar los criterios de la primera y la segunda derivada del cálculo diferencial en una variable. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque al observar que la definición de la función vectorial y al notar cómo es su primera y su segunda componente, observamos que la derivada de la primera componente es 1 menos coseno de t y la derivada de la segunda componente es seno de t, esta. ¿Por qué hicimos eso? Porque para calcular la derivada de una función vectorial nosotros debemos derivar las funciones componentes. Entonces R' de t nos quedó así, 1 menos coseno de t por i más seno de t por j. Bien, entonces calculamos la norma de esa función vectorial. Recuerde que la norma es, pues, digamos, la longitud, la magnitud, y eso se hace con el teorema de Pitágoras. Eso debe ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la raíz cuadrada más la segunda componente al cuadrado. Bien, al analizar esta función ya notamos que cambió. Ya no es una función vectorial, sino es una función en una variable independiente. La variable independiente es t. Por eso podemos aplicar las técnicas del cálculo diferencial en una variable. Pero, digamos, para calcular, tratamos de escribir un poco mejor la función vectorial porque pues veíamos que aquí estaba coseno y seno. Entonces abrimos el binomio al cuadrado, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más el seno al cuadrado. Pero notamos que aquí coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado, recordamos que eso es la identidad pitagórica. Y nos da 1. Con este otro 1 que estaba acá, nos produce este 2. Bien, entonces por eso nos quedamos con esta función. Esa es la función que vamos a optimizar. Bien, al hacer la optimización, bueno, esta es la función. Calculamos la primera derivada utilizando la regla de la cadena, porque notamos que la operación principal es una composición de funciones. La función externa es la función raíz cuadrada, la función interna es la función 2 menos 2 coseno de t. Y esto fue lo que nos dio. Bien, hicimos la segunda derivada, pero entonces ahí sí teníamos que hacer como dos cosas. La primera técnica a usar es la regla del cociente, porque está seno en el numerador y en el denominador está la raíz cuadrada de 2 menos 2 coseno de t.
Pero cuando íbamos a derivar el denominador, tuvimos que emplear la regla de la cadena. Muy bien. Entonces, aquí en este momento quedamos, digamos, como en una posibilidad. La primera es de calcular los números críticos. Recuerde que los números críticos, que son los candidatos a ser los óptimos, son de dos estilos. Donde la primera derivada le dé 0 o donde la primera derivada se indetermina. En este caso, en esta primera posibilidad es donde seno de t le dé 0. Y donde se indetermina es donde 2 menos 2 coseno de t le dé 0. Entonces, obtuvimos, digamos, dos posibilidades. Cuando t vale 0 y cuando t vale pi. Pero esos son los candidatos. Bueno, y todas las veces que pase por ahí, porque esas funciones pues son periódicas, ¿no? Todas las revoluciones que pasen por ahí. Ya tengo los candidatos, pero me hace falta decidir si son máximos o son mínimos. Entonces, para eso utilizamos la segunda derivada. Recuerde que uno sustituye. Si el resultado de sustituir en la segunda derivada le da positivo, ahí hay un mínimo. Si le da negativo, ahí hay un máximo. Bueno, al hacer la sustitución, entonces hicimos la segunda derivada evaluada en pi y observamos que nos daba menos un medio. Es importante que recuerde que debe evaluarla en radianes, que la calculadora esté en radianes. Cuando sustituimos, entonces en ese caso lo que notamos es que la segunda derivada nos dio negativo, entonces ahí encontramos que la función alcanza un valor máximo cuando t es igual a pi. Luego evaluamos cuando t es igual a 0 en la segunda derivada, pero nos dio indeterminado. O sea que este criterio para 0 no decide. Tenemos que ir hacia hacia el criterio de la primera derivada. Muy bien. Para eso, entonces, nos apoyamos en software. Voy a salir de acá para ir a observar lo que hizo GeoGebra. Aquí hemos programado la función. Esta es la función vectorial original y nosotros hicimos la derivada aquí para que nos saliera la gráfica. Observe lo que pasó con la función que nosotros tenemos, con la primera derivada. Bien, ya habíamos analizado que x igual a pi, en t igual a pi, la función tiene un máximo, la que está ahora pintada de verde, que esa es la de la norma de la primera derivada. No obstante, en 0 pues no teníamos razón, porque el criterio de la segunda derivada pues no decidió. Esta parte no pertenece aquí a la gráfica porque dijimos que las condiciones técnicas indicaban que t fuera mayor que 0. Entonces, observe que aquí la función primera derivada es positiva. Entonces, porque aquí la curva es creciente, o sea que en t igual a 0 hay un mínimo. Observe acá, en 2pi. ¿Qué ocurre en 2pi? La segunda derivada no decide, pero nosotros podemos emplear el criterio de la primera derivada. Fíjese que aquí la función viene decreciendo y aquí se vuelve creciente, o sea que la primera derivada aquí es negativa y aquí luego se vuelve positiva. Entonces, en este punto, que hay un pico, ahí lo que hay es un mínimo y ese es el mismo razonamiento para todos. Entonces, hemos encontrado que la función de la norma de la primera derivada en t igual a pi, con periodo 2pi, ¿no? Tiene máximo relativo. Y en t igual a 0, y pues digamos todas las revoluciones que pasen por ahí, tiene un mínimo. Esto lo hemos hecho utilizando GeoGebra. Muchas gracias por su atención. Adiós.